Buenos días, una nueva edición de Diálogo Abierto, renovado después de estas fiestas patrias y también pues sintiendo toda esta coyuntura social y política que presenta sobre todo en el terreno de la infancia, la niñez y la adolescencia, metas y compromisos que queremos saber a dónde vamos. En ese contexto, pues evidentemente está la realización del 5º Encuentro Nacional por la Infancia, en la cual pues para nosotros es imprescindible, ahora más que nunca, pensar infancia, niñez, país, y creemos que es importante, independientemente de la coyuntura actual, es hacer un balance, ¿dónde estamos? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué no se ha hecho? ¿Qué falta por hacer? Porque es evidente que podemos entender el tema del clima de corrupción, el clima de la agenda política, el clima de las elecciones, etcétera, pero nuevamente volvemos en la mesa con temas que son, pues, para nosotros de importancia. ¿Dónde estamos con la meta de avances contra la anemia y desnutrición? ¿Dónde estamos con relación a todo el aspecto de educación con calidad y equidad para todos los niños? ¿Dónde estamos en el combate contra la violencia? Entonces las metas al 2021 se transforman en ¿qué y cómo? ¿Qué hacemos? Este tipo de cosas son las preguntas que a nosotros pues, nos traen nuevamente de vuelta y como dice Gastón Garatea, tercamente insistiendo en estos temas, pues es nuestra misión y nuestro compromiso. Estamos transmitiendo ya por nuestras plataformas de inversión en la infancia y Salgalú Televisión, pero fundamentalmente a través de UCI Noticias y las redes de cable en las diferentes regiones del país, a los cuales les damos un abrazo y esperamos pues construir con ustedes esta agenda que nos falta para poder seguir impulsando este trabajo. El día de hoy, el título del programa, sí, Encuentro Nacional por la Infancia en la actual agenda social y política, porque queremos un poco hacer un análisis de lo que se mencionó en el discurso presidencial y mantenemos nuestro compromiso. 5 y 6 de septiembre estaremos en el auditorio de Petroperú transmitiendo en directo el Encuentro Nacional por la Infancia. El día de hoy, para hacer el análisis respectivo, nos acompaña la doctora Madeleine Zúñiga, quien es directora de la campaña por el derecho de la educación en el Perú y miembro directivo del Grupo de Inversión en la Infancia. Buenos días, Madeleine, ¿cómo estás? Buenos días. También estará con nosotros vía Skype desde Cusco el doctor Oscar Liendo, quien es médico, pediatra, fundamentalmente enfocado al tema de nutrición en la infancia, que queremos tener un poco también su opinión y esperamos también recibir la visita en cualquier momento de la doctora Sara Vega, quien es presidenta de la Asociación de Consultores de Lactancia Materna, CLAN, es miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia y expresidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría. Entonces, todos juntos queremos hacer este análisis en conjunto. Antes de irnos a este corte inicial, yo quiero comentarles que pues a partir del 19, del lunes 19 de agosto, estaremos en el nuevo espacio de la nueva programación de Inversión en la Infancia que será transmitida a las 4 de la tarde por UCI Noticias, las redes de cable asociadas, Ves Cable, cables de regiones, y esperamos pues tener este sueño esta vez de llegar no a 60.000, 70.000 personas, sino llegar cerca del millón de personas en tiempo real, porque también estamos pensando y se está planeando de hacer este tipo de trabajo pues que nos permita inclusive entrar a televisión digital gracias al apoyo de UCI Noticias y otras redes de cables asociadas y que han sentido la importancia del trabajo que estamos desarrollando. Entonces, en este contexto también quiero mencionarles que el día viernes, mañana viernes 8 y sábado 9, se reúne en Piura la Mancomunidad de Gobiernos Regionales Nororiente del país, la cual Inversión en la Infancia ha sido invitada porque justamente uno de los temas fundamentales es el lanzamiento de la movilización regional contra anemia, desnutrición y por la infancia, el Pacto Social por la Infancia,
En Tumbes y de Tumbes iremos a Amazonas, en fin, a todas estas regiones que conforman esta mancomunidad. Para nosotros es un placer porque pensamos que la descentralización efectiva de programas y presupuestos es fundamental y nuestro trabajo no termina. Tenemos que ir apoyando regiones, regiones comprometidas, municipios comprometidos, así como ya iniciamos con Huancavelica, esperamos seguir avanzando con otro tipo de regiones. El país lo necesita y nosotros necesitamos de su apoyo también. Vamos a un corte y volvemos inmediatamente analizando pues lo que fue los principales aspectos que para nosotros es importante del discurso presidencial del 28 de julio. Vamos a un corte. En este año 2019 estamos renovados con la misma pasión y compromiso de siempre. Volvemos con la nueva programación de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Los lunes, la primera infancia primero, con todo lo que debes saber sobre el cuidado de los niños y niñas. Los martes, experiencias que vale la pena conocer. Un programa dedicado a difundir las acciones impulsadas por gestores locales para mejorar la atención integral de la infancia. Los miércoles, Nutrición en la Infancia, con toda la información necesaria para orientar a las familias sobre la alimentación saludable, especialmente de los más pequeños. Los jueves, Diálogo Abierto, un espacio para el debate entre los actores de la actualidad política y social, contando con la participación de especialistas y representantes de la sociedad civil. Los viernes, Voz y Opinión, un programa para alzar la voz sobre los temas de importancia regional y local de la juventud peruana. Participa en tiempo real con sus preguntas y comentarios a nuestros invitados especiales. Todos juntos con la infancia en el corazón. Salgalú, comunicación que nos acerca. Bien, ya estamos de vuelta y a partir de este momento también está abierto el chat para sus preguntas o intervenciones. Quiero previamente hacer una corrección. Es el 9 y 10 de abril la reunión de la Mancomunidad Norte, Mancomunidad Regional Nororiente del Perú, que la conforman Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Piura, Tumbes, San Martín, Lambayeque y Loreto. Para nosotros es muy importante hemos sido invitados por el señor Wilmer Dios, que es presidente de la Mancomunidad y presidente regional de Tumbes, para participar en esta reunión porque tenemos un desafío común. La Mancomunidad en sí alberga, anote ahí, más de 243.000 niños menores de 3 años con anemia. O sea, la tercera parte del país está ahí. Ahora, comparativamente, Lima tiene cerca de 170.000 niños con anemia. De todas maneras, son temas que a nosotros sí nos preocupan, están en nuestra agenda. Por supuesto que sentimos el tema de la corrupción, de la violencia y todo lo demás, pero creo que la peor violencia es la violencia de hambre, de necesidad y de inequidad que están viviendo nuestros niños y adolescentes. Entonces, antes de pasar ya al comentario, primero el saludo de Madeleine y luego hacemos el saludo ya, la presentación de lo que fue el discurso del presidente de la República. Madeleine, ¿cómo estás? Como toda peruana, creo que orgullosa de algunas cosas que hemos demostrado que sí podemos hacer, como esa excelente inauguración de los Panamericanos, las medallas que vamos ganando, básicamente por mujeres, ¿verdad?, después de mucho tiempo. Y entonces, cosas que nos llenan de orgullos. Podemos ser mucho mejores de lo que somos, ¿no? Pero grandemente preocupada por la inestabilidad política del país, que parece ser un permanente, ¿no? No nos merecemos estos gobiernos así en plural, pero creo que desde sociedad civil tenemos
una gran capacidad de resiliencia para seguir trabajando. Personas como el grupo inversor, en el cual me honra realmente estar, no dejamos, ¿no?, de pensar y actuar, sobre todo, hacer lo posible para que, número uno, se denuncie lo que no está bien hecho, se apoye lo que se comienza a hacer bien o se está haciendo bien, pero no callarnos, ¿no? De ahí la importancia que tiene nuestro próximo encuentro por la infancia. Creo que no podemos detenernos, tenemos que seguir adelante, porque no nos puede paralizar, digamos, una tensión política que, para bien o para mal, la hemos vivido desde hace mucho tiempo. Por eso digo que nuestra capacidad de resiliencia es bastante grande y hemos demostrado que podemos trabajar desde sociedad civil, seguir trabajando en medio de la inacción, incertidumbres, inestabilidades que vienen, ¿no?, de los comportamientos de nuestra clase política. Muchas gracias, Madeleine. Yo creo que con esta introducción, por un lado positiva frente al momento que estamos viviendo, y por el otro lado un poco de incertidumbre para saber dónde estamos y a dónde vamos con estos temas de infancia, yo quisiera retomar con el mayor espíritu autocrítico. Yo también estuve fuera del país en fiestas patrias, tuve que ir a ver a mi nieta, a ver un poco a la familia, pero yo realmente, pues como todos los peruanos, sentimos un poco el impacto de lo que representó el discurso del presidente, que si bien es cierto en el contexto político, muchos estarán a favor o en contra, yo creo que es oportuno realmente un recambio en cuanto a liderazgo, autoridades, pero por el otro lado lo que me quedó, ¿y ahora qué hacemos? Si planteamos las metas al 2021 de 19% de anemia, como gobierno, planteó el gobierno, se plantearon la meta de reducción de la violencia, de garantizar un mayor crecimiento de equidad en educación, sobre todo las metas de secundaria. 7 de cada 3 niños solamente terminan la secundaria. Entonces, ¿dónde está? ¿Cómo realmente estamos atacando esta deuda social que afecta a niños, niñas y adolescentes, sobre todo a los más pequeños? Estamos cumpliendo 30 años de la Convención de los Derechos de la Infancia y no vemos una posición clara en términos de sistematizar un seguimiento y un monitoreo de qué hacemos. Plan Nacional de Infancia y Adolescencia, ustedes lo conocen, de 19 metas que informó el primer ministro al Congreso, solamente se han cumplido 6. Y esto ahí. Entonces, ¿de qué estamos hablando realmente? Hay una frase, a mí me parece que esto, nosotros tenemos que ser más exigentes con el tema de no solamente ser consecuentes con el, ¿cómo te puedo decir?, con el evento, el show, las cifras, sino realmente con las realidades y el enfoque humano que requiere el tratamiento de la infancia. Estamos ya con el discurso del presidente y yo destaco realmente algunas de las imágenes, de los datos que mencionó el señor presidente en su anuncio al Congreso. Él mencionó que el 63% de los niños entre 6 y 11 años reciben tratamiento oportuno para la anemia, 28 más que el 2018, de 6 y 11 años, ojo. Hemos entregado 50 millones de soles a 865 gobiernos locales de la región en el marco del programa de incentivos a la mejora de gestión municipal para visitas domiciliarias y acciones de salud integral. Y se han desarrollado 185.000 visitas dirigidas a 77.000 niños de entre 4 y 11 meses de edad. Yo quiero recordar que menores de 3 años son cerca de 1 millón. Entonces estamos hablando de 77.000 de 1 millón de niños menores de 3 años. El Seguro Integral de Salud afiliará, independientemente de la condición socioeconómica, casi 4 millones de personas sin ningún tipo de cobertura de salud. Se alcanzará el proyecto de ley del Congreso. Se demandará debatir y aprobar la ley de medicamentos. En fin, datos de este tipo que tienen que ver con construcción de hospitales, acercamiento de la salud. En el caso de educación, esto es más para preparar la intervención de nuestra querida Madeleine, dice al 2021 se entregarán 2.800 nuevas escuelas con una inversión proyectada de 7.800 millones para más de 1 millón de estudiantes.
En ese objetivo, este año culminarán 1.000 instituciones educativas, de las cuales 300 escuelas ya están culminadas, beneficiando a los alumnos de 24 regiones con una inversión de más de 1.200 millones. El plan de mantenimiento se ha transferido 358 millones para 53.000 locales escolares. Por otro lado, más de 200.000 docentes de educación básica de inicial, primaria y secundaria de ambos locales rurales y urbanos recibirán formación para mejorar su desempeño, o sea, 267 millones de soles. Esto es un poco el resumen, si ustedes quieren, de lo que fue anunciado por el presidente antes del anuncio de la convocatoria a elecciones presidenciales y renovación del Congreso. Pero a todo esto, carnaval de cifras me tiene un poco desorientado. ¿Estamos tan bien así en educación, Madeleine? Bueno, a mí lo que me llamó la atención y me apenó un poco es que el énfasis en educación estaba en la infraestructura. Si ves, todos esos millones son para infraestructura, para construir nuevas escuelas, para entregar nuevas escuelas o el mantenimiento, etc. Hay alguna mención a docentes, ¿no es cierto?, que mejora, pero lo que más importante es la formación inicial docente, que él no lo ha mencionado, pero felizmente la nueva gestión ministerial está preocupada en eso y hay una propuesta para formación inicial de docentes de inicial. Pero ni una mención a cómo así vamos a atacar la inequidad existente en educación. Siempre preocupa, ¿no, Salvador?, el tramo de los niños de menores de 3 años. Siguen siendo, como tú acabas de mencionar, muy poquitos los que van a ser atendidos con el primer programa para anemia, digamos, de salud, pero el resto siguen todavía bastante descuidados. Y no es solamente anemia, ¿no? Lo que siempre vamos a reclamar nosotros es el derecho a una atención integral. Es el combate real a la pobreza, ¿no? Claro, es ahí, pero no es únicamente la nutrición, la anemia, es también su desarrollo afectivo, la importancia de la protección que debe sentir ese niño para crecer seguro, para garantizar una vida que pueda ser realmente productiva, beneficiosa más que productiva, para él mismo como persona y para su entorno, para su sociedad. Entonces, esa visión, esa perspectiva de una atención integral, que no solamente es para primera infancia, desde la campaña peruana decimos siempre, esa es una necesidad, es un derecho de toda la infancia y la adolescencia, ¿verdad? No podemos dejar desprotegidos a nuestros niños porque sabemos que hay muchísimos de ellos que viven en contextos de pobreza en términos de digamos, factores económicos, pero también de pobreza afectiva. O sea, es un hecho que vivimos en una sociedad cada vez más violenta, los abusos contra las niñas en especial nos alarman porque no cesan, etc. Entonces no podemos pensar únicamente en un cuidado de salud o que asistan a la primaria o que asistan a la secundaria. Tenemos que pensar cuáles son las condiciones en las cuales estos niños estudian, no únicamente en términos de infraestructura, sino que repito otra vez, ¿no? Cuánto cuidado tenemos con respecto a su desarrollo integral como personas, para asegurarnos, digamos, que van a ser unos ciudadanos conscientes de su rol en toda sociedad. Pero esa conciencia le va a venir del propio cuidado que él haya recibido durante todo su desarrollo acompañado de su familia. Y mucho más responsabilidad tiene el Estado cuando tenemos muchos niños que no tienen un respaldo familiar. En ese contexto, Madeleine, yo creo que es bien importante, generalmente, mediáticamente, siempre se informa de que más de cerca de la mitad de los establecimientos escolares no cuentan inclusive ni siquiera con servicios básicos. Y aquí el gobierno anuncia en el discurso del 28 de julio que en el plan de mantenimiento se ha transferido 358 millones de soles para 53.000 locales escolares. ¿Qué significa esto en términos de las necesidades? ¿Y quién está monitoreando el uso efectivo y eficiente de estos recursos?
Deberían ser las direcciones regionales, ¿verdad? Los genes, los locales, porque se hacen allí. Pero no son los trabajos. gobiernos regionales. Pero la ciudadanía también. Pero la ciudadanía está muy desinformada de todas estas cosas, ¿no? La verdad es que tenemos todavía una ciudadanía muy débil en términos de su capacidad de analizar, de conocer para empezar, de buscar la información necesaria a la cual tiene derecho, y además existe una ley de transparencia, ¿no es cierto?, que nos permite a nosotros acceder a la información que uno desea. Pero eso lo ignora la gran mayoría de la sociedad. ¿Estamos fallando nosotros también en no socializar mejor esta información? Porque claro, creo que esto corresponde, si la ciudadanía tiene elementos, puede generar una demanda ciudadana de transparencia. Y por el otro lado no sabemos si el gobierno, los gobiernos regionales, pues están realmente actuando en relación a esto. ¿Y cómo? Porque esto de que el Ministerio de Educación se convierta también en ingeniero de construcción civil, no me parece, si es que tenemos tantos desafíos en términos de la calidad y equidad de la educación. Lo interesante, Salvador, es que no va a ser el Estado, va a ser el sector privado, que es su forma de entrar a, de alguna manera, tener mucha importancia en la educación pública, ¿no? Porque todas esas construcciones van a darse a empresas privadas, no las hace el Ministerio de Educación, no podría hacerlo, ¿verdad? Pero no es lo más conveniente. Además, lo que tú acabas de decir en términos de ciudadanía, ¿verdad? Yo creo que una sociedad auténticamente democrática invierte en la formación ciudadana, pero no solamente con un curso en la escuela, ¿verdad? No, tiene que invertir en instituciones de sociedad civil que sean capaces de participar efectivamente en las decisiones de política nacional. La voz de la sociedad civil es una voz, el derecho a la participación, la tenemos de verdad como ciudadanos desde que somos niños, pero no la ejercemos porque no existen los canales que nos permitan participar efectivamente. Eso implica una inversión en participación social. Sí, ahora yo creo que es una demanda que debemos construirla, ¿no? Yo creo que trabajamos mucho más en función de figuras o de grupos y no realmente de invertir en una socialización efectiva e información efectiva que vaya a formar esa conciencia o esa demanda ciudadana. Creo que en el caso de la anterior edición de Diálogo Abierto tuvimos una muy importante discusión, inclusive con el actual arzobispo de Lima, el Castillo, y con el padre Gastón, Carlos Eduardo Aramburú, donde notábamos realmente de que las entidades de la propia representación de la sociedad no estaban imbuidos necesariamente de estos temas que deberían ser más ciudadanos. Ya está el doctor Oscar Liendo en contacto con nosotros desde Cusco, pero vamos a ir un corte y volvemos a hablar primero con el doctor Oscar Liendo sobre este tema de salud. En este año 2019 estamos renovados con la misma pasión y compromiso de siempre. Volvemos con la nueva programación de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Los lunes, la primera infancia primero, con todo lo que debes saber sobre el cuidado de los niños y niñas. Los martes, experiencias que vale la pena conocer. Un programa dedicado a difundir las acciones impulsadas por gestores locales para mejorar la atención integral de la infancia. Los miércoles, nutrición en la infancia, con toda la información necesaria para orientar a las familias sobre la alimentación saludable, especialmente de los más pequeños. Los jueves, Diálogo Abierto, un espacio para el debate entre los actores de la actualidad política y social, contando con la participación de especialistas y representantes de la sociedad civil. Los viernes, Voz y Opinión, un programa para alzar la voz sobre los temas de importancia regional y local de la juventud peruana. Participa en tiempo real con sus preguntas y comentarios a nuestros invitados especiales. Todos juntos con la infancia en el corazón. Salgalú, comunicación que nos acerca.
Bien, ya estamos de vuelta nuevamente con Diálogo Abierto y estamos en contacto con el doctor Óscar Liendo desde Cusco para tener los comentarios de Óscar sobre este discurso presidencial, las metas y compromisos para la infancia y este carnaval de cifras que tenemos, pero no sabemos dónde estamos y a dónde vamos. Mi querido doctor Liendo, ¿cómo está? Gusto de saludarlo, Óscar. Muy buenos días, Salvador. Buenos días, Madeleine. Buenas, Óscar, ¿cómo estás? Como siempre dispuesto a aportar pues, en esta tarea de trabajar por la primera infancia. Bien, Óscar, no, en realidad estamos retomando un poco el discurso presidencial y en el caso del discurso, pues evidentemente se menciona que el 63% de los niños entre 6 y 11 años reciben tratamiento oportuno para la anemia. Dice que son 28% más que el 2018. Que se han entregado 50 millones de soles a 865 municipios para hacer visitas domiciliarias. En fin, se han desarrollado 185.000 visitas domiciliarias, y acciones de salud integral. Se han desarrollado estas visitas en el marco dirigidas a 77.000 niños. Yo creo que hay buena intención, hay buen inicio, pero la meta es cerca de 1 millón de niños que están con anemia. ¿Es así, doctor Liendo? ¿Cómo ves esta situación y la oportunidad de enfatizar y reposicionar este tema en la actual coyuntura y agenda social y política? Sí, así es, Salvador. Yo empezaría por lo último que has mencionado. Es importantísimo que este tema relacionado a la infancia esté en la agenda nacional. Lamentablemente la agenda nacional siempre está en manos de partidos políticos o tendencias, pero no muchas veces coincide con las verdaderas prioridades. Yo creo que todos estamos claros que queremos un Estado más eficiente, sin corrupción, con transparencia, y eso obedece a un principio fundamental, que es el patrimonio público. Nuestra población está sensibilizada y exige que el patrimonio público, empezando por el Estado, realmente obedezca a los intereses del país y no de grupos partidarios, etc. En esta misma línea, no olvidemos que la infancia también es un patrimonio, más que capital, como algunos la denominan, es el patrimonio humano. El patrimonio humano es tan importante como el patrimonio público. Y por supuesto, también existe el patrimonio natural, nuestra geografía, y el patrimonio cultural. Por eso coincido que el tema de la infancia dentro del patrimonio humano que tiene que defender nuestra población debe ser fundamental. Y a esto se suma, por supuesto, el resto de la infancia y la adolescencia. Entonces, el posicionar este tema es fundamental, sobre todo para los próximos meses. La crisis política o la eventual elecciones adelantadas nos plantean un problema de fondo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que tenemos que consensuar para que después allí sí los políticos ejecuten y trabajen para conseguir esas metas? Esa parte de la agenda está relacionada pues a posicionar a la infancia, y yo saludo el esfuerzo por hacer este encuentro nacional y esperamos que ahí salgan ponencias y sugerencias importantes para superar los problemas que actualmente tenemos. Ahora, Óscar, una consulta que realmente es importante, es que evidentemente ahora más que nunca creo que también hemos aprendido nosotros y tenemos que estar abiertos a una propia autocrítica, apostar más en la descentralización efectiva de programas y proyectos en el nivel regional y local, que realmente estar pendiente de esta política nacional, que fíjate, nosotros ya tenemos 4 gobiernos que como inversión en infancia seguimos manteniendo esta lucha permanente con altos, bajos, críticas, apoyos y consecuencias, pero creo que realmente una descentralización efectiva y el énfasis en lo regional y local debe ser nuestra actividad. ¿Cómo ves esto? Porque se habla de millones de transferencias y ahora sí implica crear una ciudadanía también más responsable que pueda vigilar esto, ¿no? Así es, sí, coincidimos totalmente
una de las grandes reformas políticas que necesita nuestro país es una participación efectiva y vinculante. Anía, tú lo has dicho, pasamos muchos esfuerzos y tiempo tratando de convencer a autoridades electas, cuanto esto debiera ser parte de una participación permanente y efectiva de la sociedad civil y los órganos, en este caso relacionados a la infancia. Pero vemos que no es así. Lamentablemente muchos de estos acuerdos que a veces se toman en conjunto entre Estado y sociedad civil no son vinculantes. Y el mejor ejemplo es el sector de educación, donde a pesar que se ha asumido que parte del presupuesto, creo que hasta el 6% debiera ser invertido en educación, no se da. Y esto porque estos acuerdos con la ciudadanía no son vinculantes. Necesitamos una participación efectiva. Y sí, dentro de esta participación está pues los 3 niveles, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Esto, debe Óscar, comprometer a las autoridades pues en esta tarea. Esto totalmente de acuerdo contigo, y después dejamos si Madeleine quiere hacer alguna consulta respectiva a este mismo tema, pero creo que esto tiene que ver con invertir realmente gobernabilidad y democracia, incluyendo infancia y niñez como parte de una estrategia, y pensar en un país diferente a partir de esta inversión. O sea, porque si esto no forma parte del universo del gobierno local, regional, es muy difícil. Y por otro lado, en los gobiernos, ¿cuántos ministros de inclusión social hemos tenido? 5 o 6 en los últimos 4 años, de ministro de educación 3 o 4. Entonces vemos pues que también en términos de seguimiento de la política nacional, pues hay altibajos. En cambio, creo que sí deberíamos enfatizar más en la idea de la gobernabilidad territorial y responsabilidad por la infancia y la niñez desde los gobiernos locales. No sé, Óscar. Sí, totalmente de acuerdo, pero dentro de una política clara. Si la política clara es vencer a la desnutrición y la anemia, creo, por ejemplo, que a pesar de los esfuerzos que el señor presidente ha descrito del sector salud, del Ministerio de Salud, esto es una tarea que abarca muchos otros sectores más. Me refiero concretamente al problema alimentario. Hasta ahora no se resuelve, no se aborda, no se asume el tema de la seguridad alimentaria para la primera infancia. Y ahí está la respuesta a muchos de los interrogantes que tenemos ahora. No solo repartiendo multi- y micronutrientes se va a vencer a la anemia. Yo quiero hacer el parangón con la experiencia del yodo. En el bocio, la deficiencia de yodo. Esta fue solucionada con el fortalecimiento de la sal, que no fue una acción sectorial, sino industrial, del sector productivo. Por ello mismo también necesitamos mejores alimentos enriquecidos para la primera infancia, alimentos que no solo distribuya o asuma el Estado, como ahora se hace con Cali Warma, por ejemplo, sino también el propio sector privado, la industria alimentaria, poniendo en el mercado alimentos baratos y accesibles para que nuestras poblaciones con mayor inseguridad alimentaria tengan acceso. Pero esto pues políticas claras que corresponden a cada uno de los niveles y que aún no existen, porque la agenda nacional aún no asume esto que es tan importante para el patrimonio humano de nuestros pequeños. Bien, Madeleine, ¿alguna consulta o pregunta? Bueno, más que consulta, un comentario. Lo que Óscar mencionaba con respecto a la inversión acordada en el Acuerdo Nacional, valga la redundancia, en la política 12 del Acuerdo Nacional, que es la base para las políticas que deberían haber dado los gobiernos. Se decía que debía haber un incremento anual de 1.5% del PBI en el presupuesto de educación hasta llegar al 6% del PBI. Lo cierto es que han pasado ¿cuántos años ya de ese Acuerdo Nacional? Y no llegamos ni al 4%. No se llega ni al 4%. Somos uno de los países latinoamericanos que menos invierte en educación, ¿no? Y además la otra preocupación grande es cómo se distribuye
esa inversión, porque como estamos viendo, ¿no?, hay bastante más preocupación por infraestructura, que es necesaria, sí, pero lo que mencionó también Oscar, el patrimonio humano somos las personas, son las personas, y entonces ahí es que no estamos acertando en las verdaderas políticas. Ahora, él ha mencionado también algo con lo cual concuerdo plenamente. Él dice, no es únicamente la anemia la preocupación, es la seguridad alimentaria. En otras palabras, es también una intervención intersectorial. Ninguno de nuestros problemas, ¿no?, de ineficiencia o de cobertura o de calidad del servicio, tanto de educación como de salud, como muchos otros, puede ser resuelto por un solo sector. O sea, la necesidad de una intervención intersectorial, multisectorial, a todo nivel, local, nacional, regional, es imperativo. Felizmente hay algunas señales. Educación y salud están trabajando juntos, ¿no? Porque se dan cuenta que las escuelas son los lugares, especialmente en las zonas rurales, donde salud puede vacunar a todos los niños, etcétera, ¿no? Repartir también nutrientes. O sea, esa necesidad urgente, pero no atendida, de intervenciones multisectoriales debe ser impulsada, digamos. Yo creo que el tema que se está discutiendo aquí está vinculado también, Madeleine, a en qué medida, creo que es la gran preocupación que tenemos todos en inversión en la infancia, comenzamos a pensar más enfáticamente en crear y socializar mejor información y conocimiento para crear una demanda ciudadana efectiva. Porque el hecho de que no cumplamos las metas de tener una ciudadanía que pueda demandar y vigilar más concretamente, podemos esperar 20 años más y no va a subir el presupuesto, el PBI para educación, si es que no hay una demanda y una decisión política. Y esto tiene que partir desde lo local, desde el momento en que la sociedad sepa. Inclusive yo estoy casi seguro de que no están informados de que el gobierno ha transferido 550 millones, sí, han transmitido, para poder reparar 358 millones para 53.000 escuelas. ¿Será que ellos saben a dónde está el presupuesto, qué escuelas son, dónde están para poder hacer un seguimiento? Yo creo que hay mucha desinformación. Y en ese mismo caso debe estar el caso de salud. Oscar. Ya estamos así es, efectivamente. El tema del presupuesto está ligado pues a las políticas y a las estrategias. Yo considero que ha sido positivo que nuestro gobierno esté invirtiendo más en servicios de salud, etcétera, pero insisto que no es suficiente. No es suficiente en términos no solo de aumentar o descentralizar presupuestos, sino de definir claras políticas para lograr controlar, en este caso, la anemia de nutrición por políticas alimentarias, de las cuales carecemos en absoluto, y va a ser muy difícil que con cualquier estrategia, por más recursos que se empleen, logremos vencer a la desnutrición y la anemia. Bien, yo creo hay una intervención aquí, creo que todos estamos coincidiendo con esto, Oscar, de que hay que dar a cada organización, a cada entidad, a cada sector una corresponsabilidad para poder participar. Y en el caso concreto de la fortificación de los alimentos, tú has mencionado al sector empresarial. Sabemos que hay varias iniciativas, hemos estado mostrando durante estos días varias iniciativas, inclusive la fortificación del pan, que es una iniciativa todavía pequeña, privada, pero gran impacto, el trabajo de ESCO en cuanto a la producción de, ¿cómo te puedo decir?, de harina de sangre de alpaca en varias comunidades de Huancavelica, que está teniendo resultados. Estamos hablando del proyecto de Pirura con la papilla nutricional. Hay conocimiento, información, y creo que, como tú dices, una convocatoria al sector privado como a otros sectores, creo que puede trabajar. Tengo entendido en este momento que ya en el caso de Alicorp y el caso del comercio han lanzado su propia iniciativa, una campaña para la fortificación y combate a la anemia.
O sea, creo que si todos juntos podemos participar en estos esfuerzos, pero no solamente nacional, sino regional, yo creo que podríamos incentivar una respuesta más efectiva, ¿no te parece, Óscar? Sí, importantísimo. Se ha mencionado a la industria alimentaria, los empresarios, pero no olvidemos también que existe el pequeño agricultor. Hay más de 2.5 millones de pequeños agricultores, lo que se denomina agricultura familiar, que pueden ser relacionados a la alimentación de la primera infancia. De hecho, que ya hay algunos esfuerzos para que estos productores suministren productos para Cali Warma, pero Cali Warma no cubre pues a los menores de 3 años en forma mayoritaria, solo a los que acuden a sus centros de cuidado diurno. Para estos niños necesitamos pues en el mercado papillas fabricadas regionalmente y fortalecidas. Yo solo quiero recordar que a veces se confunde que solo venciendo la anemia vamos a mejorar la situación de los niños. Yo diría que es importante, pero más importante o igualmente importante es la nutrición global, y ahí estamos hablando pues de alimentos integrales, de alimentos que no sean solo medicamentos o suplementos, sino alimentos reales de la vitamina O. Y en esto tenemos que comprometer al sector privado y a los pequeños agricultores. ¿Qué mejor que hacerlo en cada región, donde de acuerdo a la producción local se podrán producir alimentos apropiados y fortalecidos para la primera infancia? Me parece muy importante tu colocación, lo que has colocado en este momento. Hay algunas preguntas que están apareciendo en el chat relacionado a esto. Creo que debemos insistir con la vitamina O. Creo que el doctor Liendo tiene razón. No es solamente el combate a la anemia, sino realmente invertir en alimentación y nutrición o una seguridad alimentaria nutricional. Entiendo que este va a ser un tema del 5º Encuentro Nacional de Inversión en la Infancia. Tenemos que tratarlo, pero esta vez en una forma más abierta con el sector privado, sectores productivos, etcétera, porque creemos que cualquier gobierno que entre tiene que atacar esto frontalmente, porque no podemos seguir acumulando esta realidad. Óscar, vamos a ir un corte porque estamos hablando de hace 24 años, no bajamos el promedio del 43% de anemia. No hemos bajado, esperamos que este año o al próximo año por lo menos bajemos 3, pero no, esta es una realidad y una deuda social que se acumula año a año. Vamos a ir a un corte y volvemos y le pedimos al doctor Liendos que nos acompañe también para la secuencia final y un análisis final entre nosotros. Ya volvemos enseguida. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia.
infórmate y actúa. Todos juntos sí podemos. Bien, retomamos el programa. Creo que los puntos que ha puesto el doctor Oscar Liendo y también Madeleine están en este momento, la doctora Madeleine Zúñiga, están pues sobre la mesa. Y yo creo que el tema de cómo y cómo enfocar el 5º Encuentro Nacional de Inversión en la Infancia, donde tratemos el tema de seguridad alimentaria y nutricional de la infancia, es un tema propicio y oportuno, pero estableciendo niveles de corresponsabilidad social, empresarial, institucional, sectorial. Entonces, doctor Oscar Liendo, yo lo corté un poco con ese tema. ¿Cómo ves este enfoque dentro del 5º Encuentro Nacional de Inversión en la Infancia? Sí. Tal como decíamos anteriormente, me parece que es muy oportuno que este encuentro aporte con propuestas directivas políticas, propuestas de políticas relacionadas a los problemas de la infancia. Esto porque hay un vacío en el cual el tema del patrimonio humano no ha sido suficientemente colocado, no ha sido lo suficientemente asumido para conformar parte del futuro político del país. Sabemos ya por las encuestas últimas que la población quiere cambios en la clase política que dirige el país. Esto es importantísimo y estamos de acuerdo, pero tan importante como ello es que los planteamientos, las metas, los objetivos, la visión que exista para trabajar y llevar adelante nuestro país sea la base para que los políticos hagan propuestas, pero no al revés, porque podemos asistir a otro ciclo electoral donde cada partido a su modo va a plantear metas incompletas, inconexas, pero no asumidas desde la ciudadanía integralmente. Por ello es importante que la ciudadanía se exprese y las defina y le diga claramente a la nueva clase política que emergerá luego de las nuevas elecciones, a decirle a ellos que estas son las metas, estos son los objetivos, y alrededor de ellos sí hagan propuestas, vean la forma de asumirlas, vean la forma de ejecutarlas y sobre todo de invertir en recursos. Esta agenda ciudadana, que yo le llamaría, va a ser muy importante para los próximos meses en nuestro país. Gracias, Oscar. Yo te agradezco mucho por esta intervención, como siempre, oportuna y directo, y esperamos vernos muy pronto aquí en Lima, también para poder ya comenzar a trabajar el diseño de este 5º Encuentro Nacional por la Infancia. Te agradezco mucho y te doy un abrazo a ti y a través tuyo a la familia y a todos nuestros amigos de Cusco. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Bien, Madeleine, yo creo que fue un punto importante. Tenemos el chat con 2 preguntas. Quisiera que en estos 3-4 minutos que nos falta me ayudes un poco a entender y contextualizar también nuestro mensaje o tu conclusión final. Entonces, vamos con el chat, Jimmy. Hay en realidad 2 intervenciones, si no me equivoco, interesantes temas a tratar. Lamentablemente, ahora todo está concentrado en el Congreso, se va o se queda, más que en los temas relacionados con la infancia, o los temas sociales en realidad, que son bastantes, ¿no? Y Rocío Chuquillanqui nos dice: muy buena propuesta, el sector empresarial debe realizar productos alimenticios ricos en nutrientes y de bajo costo para nuestros niños. En realidad, creo que las 2 intervenciones tienen que ver básicamente con cómo generar una corresponsabilidad donde todos juntos podemos contribuir, pero estableciendo claramente objetivos y metas de país, como se ha sostenido aquí. Entonces, Madeleine, para tu comentario, tu análisis final, ¿no?, de este... Hay que decirle a las personas lo que hacemos nosotros, es decir, al margen de los pleitos que
se viven a diario entre nuestros políticos, nosotros debemos continuar trabajando en lo que realmente nos interesa. Cada uno desde el puesto en que está es importante y la verdad que no debemos que nuestra vida sea afectada por esos pleitos y hemos probado que podemos hacerlo, ¿verdad? Reitero por eso la fantástica inauguración de los Panamericanos, que nadie creía que éramos capaces de hacerlo, se logró. Y no vamos a decir que hemos vivido un contexto político calmado durante toda la etapa en que se fue gestando, elaborando, preparando esos Juegos Panamericanos, ¿no? Entonces, no dejarnos amilanar por los conflictos políticos. Ya pensaremos en el momento en que vamos a votar, si es que vamos a votar o no. ¿Es buena la decisión de mantener el 5º encuentro nacional? Por supuesto que sí, por supuesto que es importante. Es importante. Para demostrar casualmente a la ciudadanía y al gobierno que nosotros seguimos haciendo la tarea. Una sola cosita con respecto al sector privado. Habría que estar alerta porque el sector privado tiene también una gran diversidad de expresiones, de manifestaciones, ¿no? Y no quisiéramos que en salud ocurriera lo que ocurre en educación, que hay demasiada oferta de baja calidad de escuela privada que está causando daño al país. ¿Por qué razón? Porque está ofreciendo una educación de baja calidad y lo más importante, está creando mayor segregación, mayor, quiebre de cohesión social al interior de la sociedad peruana. Hay escuela para pobres, escuelas para los que son medianamente pobres, hay escuelas para los que tienen algún dinero, hay escuelas para los que tienen más dinero. Eso no debe permitirse en salud, que haya alimentos muy baratos de parte de algunas empresas privadas, ¿verdad?, sin regulación del Estado, que las personas pueden comprar porque son baratos, pero que no son realmente nutritivos. Entonces, la demanda, el reclamo es que no debe fallar el Estado en regular las contribuciones, apoyos, aportes, qué sé yo, del sector privado, tanto en educación como en salud. Muchas gracias, Madeleine. Estamos básicamente contra el tiempo ya y me dicen que hay algunas intervenciones en Facebook. Rápidamente, Luis, estamos contra el tiempo. Rocío Soto dice seguridad alimentaria y nutricional, pero también ir de la mano con la salud mental y emocional de las familias, acompañar a las familias a desarrollar un ambiente familiar con buenos tratos, armonía y salud mental, porque no solo se nutren los niños de alimentos, sino de amor, ambiente, cariño y comprensivo. Muy bien, Rocío, yo creo que estamos totalmente de acuerdo con tu intervención también, Rocío Soto Tincopa, que nos ha escrito. Por mi parte, yo agradecerles, saludar a los gobiernos nororiente, regional nororiente, que se reúnen este viernes y sábado, y dentro de estos temas incluirán el tema del desafío de combate a anemia y desnutrición infantil. Hemos sido invitados, esperamos estar con ellos y si estamos allá estaremos transmitiendo también para dar esta buena noticia. Tenemos que hacer, y antes de despedirme, agradecer a UCI Noticias. UCI Noticias, que es nuestro socio estratégico en la divulgación y ampliación de esta información para poner el tema de la infancia en la agenda social y política del país. Nos vemos el próximo jueves a las 11 de la mañana y a partir del 19 la nueva programación de Inversión en la Infancia será a las 4 de la tarde. Nos vemos entonces. Muchísimas gracias.